Aquí y ahora en Sincronizados, historias milagrosas con Pablo Sala. Mientras escuchamos este hermoso tema de fondo, vamos a contarles, vamos a hacer el milagro de Astor, el querido Astor Piazzolla. Astor Pantaleón Piazzolla había nacido en Mar del Plata un 11 de marzo de 1921. Tempranamente, a los 3 años, los padres, por una cuestión de trabajo, se mudaron a Nueva York y se fue allí, obviamente, junto con su familia, a tener otros aires y otro idioma, porque allí consiguió el tercer idioma, ya que él hablaba el castellano, obviamente, el italiano y también adquirió allí el idioma inglés. Había nacido con una malformación en una de sus piernas que lo dejó afuera de los deportes. Afortunadamente para nosotros, eso fue así, tal vez lamentablemente para él. ¿Por qué afortunadamente para nosotros? Claro, porque se dedicó enteramente a la música. Y eso fue un gran regocijo para nosotros. Su primer bandoneón se lo compró su padre en Estados Unidos a $18 en una casa de empeño. No era muy habitual que por aquellos lados del norte se viera este tipo de instrumentos. Por eso tal vez este valor económico, igual estemos pensando que estamos hablando casi de 100 años atrás, donde también los valores eran diferentes. No había profesores de este instrumento por allí, así que el padre lo decía en alguna nota, Astor se lo tuvo que arreglarse solito y empezó a meter mano y a sacar notas de ese abrir y cerrar de fuelles. Imagínense si hubiera un instrumento difícil como el bandoneón para empezar a aprender solo, pero cuando uno tiene oído, nada es imposible, tiene ese don y lo ejecuta. Luego regresaron por un corto lapso a Mar del Plata y ahí sí logró encontrar a 2 profesores de bandoneón que le dieron la primera noción de algunos acordes en el bandoneón. Y si bien el principio de Astor no fue el tango, porque la influencia venía digamos, de la música que escuchaba en Estados Unidos, ya le tiraba también el tango. Su padre también sabía tocar no el bandoneón, sino el acordeón de forma amateur, pero sabía tocar. Entonces también venía por ese lado un poco el conocimiento del instrumento. En 1934, en Nueva York, se produce, para mí, el primer milagro. O el segundo, tal vez. El primero pudo haber sido que, a pesar de una condición física, luchara por ese sueño, por esa meta que él tenía, que era tener un instrumento entre sus manos y ejecutarlo. Y este segundo milagro ocurriría porque fortuitamente, vamos a decir o no, lo conoce a Carlos Gardel en Nueva York. Carlos Gardel había ido a tocar y a grabar y a hacer alguna película, y lo conoce porque el padre de Astor le hace llegar un presente, un regalo, a través de Astor al zorzal criollo, el zorzal porteño, a Gardel. Cuando lo conoce a Gardel le cae bien, le cae gracioso esta persona. Tenía 13 años, Astor. Le dice ahí que también toca el instrumento. Y como Astor hablaba muy bien el inglés, decide tomarlo como un referente para salir a conocer Manhattan y hacer como un paseo de compras, y que le enseñe algunas cosas y que le traduzca también, porque Gardel no sabía hablar una palabra en inglés. Ahí tiene su primer contacto. En 1935, Gardel lo llama para que haga de canillita
en la película El día que me quieras, ¿no? Un año después de todo esto. Ahí lo escucha tocar el bandoneón y le dice: nene, vos tocás el bandoneón como un gallego. Dice: si empezás a tocar tango te vas a enamorar y no vas a dejar de tocar nunca. Dicho y hecho, fue así. Y ahora vamos a relatar el tercer milagro de la vida de Astor. ¿Por qué? Porque Gardel, cuando Astor tiene 14 años, en 1935, lo invita a que vaya como bandoneonista en su gira por América. Afortunadamente, el padre de Astor, muy responsable, le dice: no, nene, vos tenés tan solo 14 años y no te vas a ir de acá para tocar tango. Ahí vemos la imagen de Carlos Gardel, de Tito Luciardo, otro famoso comediante y actor de la época, y obviamente el Canillita es Astor. Si lo observamos bien, ya le vemos la carita de Astor, sí, ¿no? Sí, sí. Ya tiene la carita de Astor. Excelente la imagen. Gracias, Norman. Bueno, resulta que este tercer milagro ocurre porque el padre le niega que se vaya a hacer esta gira, y es en esa gira, el 24 de junio de 1935 en Medellín, donde el avión creo que despega y se cae, ¿no? Y se prende fuego y se mueren casi todos. Algunos quedan quemados, creo que como Lepera, que tiene algunas quemaduras y sobrevive, y algún otro músico. Ahí fallece también el abuelo de Carmen Barbieri, ¿no? Que estaba en ese avión. Era saxofonista. Era saxofonista de la orquesta de Gardel. Así que ahí un nuevo milagro, salva su vida. El padre salva su vida, tercer milagro en la vida. De allí en más, su vida es un devenir de acciones. Digamos, este es el milagro también, creo yo, más prodigioso de Astor. Las acciones que él toma con un mismo sentido y con toda la energía de quien tiene muchas virtudes y sabe que va a llegar todo lo que piensa que va a hacer, va a llegar. Toca con Pichuco, como lo contábamos el otro día, en su orquesta del 39 al 44. Luego comienza su etapa solista. Sigue arreglando y componiendo tangos de una complejidad tal que a muchos tangueros no les gustaba. ¿Por qué? Y porque era difícil tocar ese tango de esa manera. Entonces también, no porque no tenían condiciones, sino porque, bueno, tal vez estaban acostumbrados a tocarlo de una forma y Piazzolla lo arreglaba de una forma con tanta, tal vez, influencia del jazz, de lo clásico, que asustaba a más de uno. Por eso mismo también el mundo del tango clásico se le puso en contra. Porque, digamos, era difícil meter una innovación en ese tango que venía ya de unos 30, 40 años. Pero sin embargo él siguió tocando, siguió componiendo. Se dice que tiene cerca de 3.000 piezas, 3.000 composiciones, así como lo escucharon, 3.000. No sé si hay otras personas que puedan tener esa cantidad de composiciones. Eso ya sería otro milagro más, el de la composición. Luego vendría la fusión con excelentes músicos de todo el mundo, como Jerry Mulligan, como Gary Barton, la creación de ese nuevo tango o tango de vanguardia mezclado con el jazz, los escenarios de todo el mundo que lo ovacionaban. Llegarían piezas clásicas como Adiós Nonino, dedicado a su padre, Fuga y Misterio, Balada para un loco, del cual el poeta Horacio Ferrer le escribiera la letra, ese poeta que conocimos. En Café Homero de Rubén Juárez, y tuvimos oportunidad de charlar con él, una persona que la cruzabas y era como cruzarte a un vecino, sí. Impresionante. Luego también, bueno, Libertango, ¿por qué no? Claro. Me venías haciendo escuchar Libertango, sí. en la camioneta cuando veníamos para acá. Y escuchen esta cifra, en los últimos 10 años de vida hizo la banda sonora para más de 50 películas. ¿Quieren hacer la multiplicación? Una banda sonora al menos, no lo vamos a poner en número de temas, vamos a ponerlo en hora. Vamos a decir 1 hora
por banda sonora para ser pijoteros, 50 horas de música en los últimos 10 años. O sea, es impresionante, es un artista tan prolífico. Y recuerdo una película que nos marcó, el año 1988, de Pino Solanas, la película Sur. Porque se juntaba ese vuelo de Pino Solanas, se juntaba la actuación del polaco Goyeneche, alguna parte cantada de Fito Páez, ¿no? Sí. Cantada también. Esa conjunción de los tangos, las composiciones de Astor Piazzolla y creo que algunas letras también de Pino Solana. Sur es de Pino Solana. Sur es de Pino Solana. Bueno, impresionante, hermoso. Finalmente, el 4 de agosto de 1990, sufre una trombosis cerebral en París. Y bueno, es trasladado días más tarde a Buenos Aires, donde fallece un 4 de julio de 1992. Fíjense, algo similar a lo que luego le ocurriría a Cerati. Cerati tiene una trombosis, pero es en una pierna que le sucede, es trasladado a Buenos Aires, parece como que tiene una leve mejoría. Me acuerdo en esa época teníamos la pizzería. Exacto. Aparentemente tiene una leve mejoría. Cuando llega acá hay una leve esperanza de que pueda tener una recuperación. No la tiene. 2 años más tarde muere. Cerati creo que fueron casi 4 años que estuvo en ese estado. Nos dejó un inmenso legado de emociones al escuchar sus melodías, que son sentidas como salían de él, desde el alma. Es que Astor respiraba aire y exhalaba arte. Para él era natural poder manifestarse de esa manera, y ese es el milagro más hermoso que pudo generar, no solo en su vida, sino en las nuestras. Llenarnos de corcheas negras y semifusas que rondan por el éter de todo este plano. Gracias, Astor. Gracias por tu milagro. Gracias, Piazzolla, por todo lo que dejaste y porque tu paso cambió el mundo. Lo hizo completamente musical con acordes de bandoneón. Muchas gracias.